Bien, o sea que para el segundo parcial entra la práctica 6 inclusive en adelante. Para el segundo parcial entra desde lo que vamos a empezar a ver ahora, que son extremos en dos variables. ¿Sí? Desde eso hasta que terminemos. Bien, entonces, empiezo a escribir primero, de nuevo, nada más que un ejemplito, por si quedó alguna duda, de polinomio Taylor en dos variables. ¿Sí? Ya que estamos en una clase de repaso, vamos a seguir repasando en dos variables. Entonces, la definición es esencialmente idéntica a la de una variable, o sea, en la misma idea. Si tenemos una función que da de R2 en R, ¿sí? El polinomio, y voy a escribir, bueno, voy a empezar así, el polinomio de grado 2, de orden 2, polinomio de orden 0, en xy va a ser siempre centrado en un puntito x0 y 0, ¿no? Va a ser f en el puntito x0 y 0, tal cual se definía en una variable. El polinomio de orden 1 en xy va a ser f en x0 y 0 más la derivada de f respecto a x, esto siempre evaluado en x0 y 0, por x menos x0 más la derivada de f respecto a y en x0 y 0 por y menos y0. Acá, perdón, voy a poner todo repaso para que no queden dudas. El polinomio Taylor de orden 2 va a ser agregar los términos que faltan, digamos, el que seguiría acá, pero con la diferencia de, en una variable, de lo que le agregamos son también derivadas cruzadas, ¿no? O sea, si uno escribiera el polinomio de Taylor de orden 1, esto es lo más molesto, x menos x0 más derivada de f respecto a y en x0 y 0 por y menos y0, y ahora le agregamos lo que corresponde al polinomio Taylor de orden 2. ¿Qué era esto? Bueno, hay que agregar la derivada segunda de f respecto a x dos veces en x0 y 0 por x menos x0 al cuadrado. Recuerden que esto que escribimos acá, el polinomio Taylor de orden 1, no es otra cosa que el plano tangente, ¿sí? Más la derivada de f de orden 2 respecto a y dos veces en x0 y 0. Si miran acá, lo que pareciera que estamos escribiendo es el polinomio de Taylor respecto a x, ¿sí? Donde le agregamos la segunda derivada, como si fuese una variable, y la de y, pero la diferencia con dos variables es que también tenemos derivadas cruzadas, es decir, derivar primero respecto a x y respecto a y acá me estoy olvidando el 1 sobre 2. X0 y 0 por x menos x0 por y menos y0. ¿Sí? Si quieren, acá me estoy viendo este 1 sobre 2, acá no va el 1 sobre 2. Esto lo podemos reescribir, lo voy a hacer acá al lado. Ahora, porque en realidad esto se puede escribir así. X menos x0
digamos, lo que iría es la derivada de f respecto a x dos veces lo voy a escribir así para ver por qué no va el 2, ¿sí? Por x menos x0 al cuadrado, porque estamos derivando respecto a x dos veces. Más la derivada de f respecto a y dos veces por y menos y0 al cuadrado. Y a esto hay que sumarle, ¿sí? Y ahora le sumamos. Y lo voy a escribir en forma para que vean, o sea, qué pasa si uno pone el 2. Si derivamos primero respecto a x y después respecto a y, en x0 y 0, por x menos x0 cuando derivamos respecto a x, y menos y0 cuando derivamos respecto a y. Y a eso hay que sumarle a la derivada dos veces de derivar primero respecto a y, que nos da en principio otra función, y a esa función la derivamos respecto a x. ¿Sí? Ahora hacemos un ejemplito cortito, así vemos que no está tan mal. No me acuerdo qué es lo que iba a hacer acá. Ah, bueno, y acá multiplicamos por la derivada respecto a y, el termina después de un medio donde... Ah, ahora todavía no terminó el paréntesis ese. Y menos y0 cuando derivamos respecto a y, x menos x0 cuando derivamos respecto a x. Exactamente, o sea, estas dos cosas son lo mismo. Esto es exactamente lo mismo que si agarramos y derivamos al revés. Entonces, justamente como vos decís, Lucía, estas dos cosas, esta suma nos da dos veces la derivada cruzada, que se va a cancelar con este 2 y por eso en la formulita no aparece el 2. Sí. Fíjense de nuevo, cuando yo lo sumo, las dos derivadas cruzadas, me quedan dos veces las cruzadas y entonces se cancela con el 2 que aparece ahí. Avísame cuando estés, Belén. Ahí. Bien, entonces, de nuevo, si hiciéramos distributivas, a estos son dos veces las derivadas cruzadas. Derivada dos veces de f respecto a x respecto a y en x0 y 0 por x menos x0 por y menos y0. Bien, y entonces se cancela con este 2 cuando hacemos distributivo. ¿Cómo sigue esto? Exactamente igual que en la otra idea, o sea, después deberíamos dividir, o sea, el próximo término aparecería un 3 factorial dividiendo, y hay que considerar todas las derivadas terceras, es decir, derivar dos veces respecto a x, tres veces respecto a x, y a este le ponemos un cubo, tres veces respecto a y, y le ponemos un cubo, pero después también están las cruzadas, dos respecto a x y una respecto a y, y entonces aparecerá un cuadrado y un y, dos respecto a y y uno respecto a x, y aparecerá un cuadrado y un x, pero en todas las posibilidades, ¿sí? Entonces, es una formulita bastante larga. No, no la voy a escribir, pero fíjense en la teórica, así como era. Con esta por ahora nos va a alcanzar como para ver cómo funciona. Y después lo que hay que hacer es encontrar cada uno de estos, tal cual hacíamos en recta tangente, encontrar cada uno de estos valores, reemplazarlos y se acabó. ¿Sí? Entonces, hagamos uno. Y ahora voy a inventar una función, así que esto quizás salga mal. X al cuadrado más y al cubo menos e a la x por y, vamos a decir.
en x0 y 0 igual al 0, 0. Bueno, vamos a buscar el polinomio de Taylor orden 2. De orden 2. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a copiar de nuevo la formulita. ¿Esto quién va a ser? Va a ser f en 0, 0 más... Y voy a ahorrar notación. Fx, o sea, la derivada respecto a x en 0, 0 por x menos 0 más derivada de f respecto a y en 0, 0 por y menos 0 más un medio de la derivada de f dos veces en x en 0, 0 por x menos 0 al cuadrado más un medio de la derivada de f respecto a y dos veces en 0, 0 por y menos 0 al cuadrado más, es interminable esto, derivada de f respecto a x y, por eso no quiero hacer el polinomio de orden 3 por x menos 0 y menos 0. Bueno, entonces hay que evaluar. F en 0, 0 nos queda 0 al cuadrado más 0 al cubo menos e a la 0 por 0, o sea, menos 1. Si cualquier duda me paran. ¿Sí? Es nada más que evaluar. Entonces, este de acá va a ser menos 1. Bien. ¿Quién es derivada de f respecto a x en un x y cualquiera? Es 2x menos y e a la x. Es decir que fx en 0, 0 va a ser 2 por 0 menos 0 por e, perdón, por y a la 0. O sea, 0. Derivada de f respecto a y en un xy va a ser la derivada de este respecto a y, o sea, el primero da 0, el segundo es 3y cuadrado, menos x e a la x por y. Es decir, que la derivada respecto a y en 0, 0 va a ser 0 menos 0. Bueno, después la derivada de f respecto a x dos veces. ¿Qué hay que hacer acá? Hay que tomar la función f derivada respecto a x una vez y derivarla de nuevo respecto a x. ¿Sí? Si la derivamos de nuevo respecto a x, nos queda 2 menos derivada de esta respecto a x. Como esta es una constante, no la derivamos y derivamos solamente la exponencial, o sea que nos aparece un y cuadrado de xy. ¿Esto está bien para todos? Y con estas notaciones estoy escribiendo lo mismo, ¿sí? ¿Por qué y al cuadrado? Porque cuando derivo la exponencial, como el y multiplica, ¿sí? Así como aparecía este y multiplicando, es porque derivaba lo de adentro. O sea, lo que está en el exponente. ¿Sí? Entonces me aparece un y por y. Cuando hablamos en 0 nos queda 2 menos 0 al cuadrado por e a la 0, 2. Bien, derivada dos veces respecto a y.
De nuevo, si queremos dos veces respecto a y, lo que hacemos es agarrar la derivada respecto a y y volverla a derivar respecto a y. ¿Sí? Es decir, que nos quedaría 6y, el primer término, y como antes, al derivar el exponente aparece un x extra, y entonces nos queda menos x al cuadrado e a la x por y. ¿Y esto qué sería? 6 por 0 menos 0. ¿Sí? Y ahora, el último, o sea, este es 0. ¿Por qué x al cuadrado? No, Lucila, es lo mismo que antes, ¿sí? Estoy agarrando esta función y derivándola respecto a y. Este me queda 6y menos x, este no lo derivo porque es una constante, si derivamos respecto a y, la derivada exponencial es la misma, pero derivo el exponente, ¿sí? Regla de la cadena. Como tengo x por y, al derivar respecto a y me queda x. Entonces me quedaría un x que ya estaba por el nuevo x. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Si alguien no lo ve, lo escribimos, ¿sí? Un poco más extendido. ¿Podrías repetirlo porque queda de 6? El 6. Si lo que se está derivando no es nada más Perdón, no terminé de escuchar bien. No, espera, deja. Ok, bueno, vuelvo a repetir por las dudas, ¿sí? Derivo este respecto a y. Baja el 2, me queda 6 por y, menos derivar este respecto a y. La x es constante, derivo solo la exponencial. La derivada de la exponencial es la exponencial misma por la derivada del exponente respecto a y. O sea que me queda x. Como tenía una x extra, me queda x cuadrado. Bien. Entonces, ahora el que me falta es este, que es la derivada de f respecto a x, respecto a y, o respecto a y, respecto a x es lo mismo. Si la función es diferenciable, como es este caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Bueno, si o bien agarramos la derivada respecto a x y la derivamos respecto a y, o bien agarramos la derivada respecto a y y la derivamos respecto a x. Y en los dos casos vamos a llegar exactamente a lo mismo. ¿Sí? Veamos que si derivamos este respecto a y, el primer término se hace 0, y ahora tenemos que derivar este respecto a y. Entonces es la derivada del primero por el segundo sin derivar. Voy a poner así, paréntesis, este menos, y ahora derivo el... Perdón, estoy derivando mal. Derivada del primero es 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar y por la derivada del segundo. Estamos derivando respecto a y. O sea que me aparece e a la x por y, por la derivada de lo de adentro. Como estábamos derivando respecto a y, aparece un x multiplicando. Es decir, que nos quedaría menos e a la x por y, ahora lo escribo un poquito mejor, x por y, e a la x por y. ¿Sí? Lo voy a escribir en el otro lado, entonces, para que no se confunda tanto. Esto acá, lo que nos quedó es menos e a la x por y, menos x por y, e a la x por y. Bien, entonces, vuelvo a escribir acá la formulita. Nuestra derivada respecto a x era 2x menos y e a la x por y. ¿Sí? Quiero derivar esto respecto a y. Entonces, la derivada de este respecto a y, 0, porque no tiene y. Menos la derivada de este respecto a y.
hay un producto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la derivada del primero? 1. Por el segundo sin derivar. ¿Hasta acá estamos bien, Santina? Más el primero sin derivar y por la derivada del segundo. ¿Quién es la derivada del segundo? Bueno, es la misma exponencial por regla de la cadena, ¿sí? La derivada del exponente. Si estamos derivando respecto a y, o sea, lo que quisiéramos hacer es esto, derivar respecto a y a la función x por y. Eso es lo que nos queda, es x. ¿Está bien? Disculpa, ¿podrías repetir esto último? No entiendo dónde metiste el f de x en lo abajo. A ver, me perdí de nuevo, perdón, no termino de escuchar bien, si tengo bajo el volumen. Ahí, de nuevo, si puedes repetirlo. Sí, llegué hasta la parte que estás con la derivada segunda de f arriba de derivada de x por derivada de y. O sea, lo de la izquierda. Llegué ¿Listo? hasta ahí y después me perdí. Ah, es que me preguntaron cómo llegar a esto y estoy repitiéndolo nada más. Ah, Esta vez fíjate que es la misma función. De nuevo, derivo este respecto a y, me queda 0. Derivo este respecto a y, es menos la derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Pero la derivada del segundo respecto a y es la exponencial por la derivada de adentro, que es x. ¿Sí? Y de nuevo, si hacemos distributiva, esto nos queda menos, o si cambiamos los signos, e a la x por y, menos x por y, e a la x por y. ¿Sí? Esto es lo que hicimos recién. ¿Está bien, Santina, que habías preguntado? Ok, fíjense que si agarran al revés, si agarran esta función y la derivan respecto a x, es exactamente lo mismo. Este se hace 0, tal cual este de acá, y acá nos queda exactamente lo mismo. Cuando derivamos respecto a x, nos queda el x por y. Ok, acá fíjense que de nuevo, acá entonces nos va a quedar lo mismo. Cuando derivamos respecto a x, va a ser e a la x por y. Cuando derivamos respecto a x la segunda, nos va a aparecer un y multiplicando y entonces nos va a quedar exactamente lo que llegamos acá. ¿Sí? Hay alguien que está desmuteado. Ahí, si quieren hablar, se desmutean un poco. F, entonces, xy en 0, 0 va a ser menos e a la 0, menos 0 por e a la 0, o sea, menos 1. Y bueno, entonces ahora lo que nos queda nada más es escribir el polinomio, juntando todo lo que teníamos. Es menos 1, más 0 más 0. Lo voy a escribir en principio y después lo sacamos. Más 1/2 por 2 por x menos 0 al cuadrado. Más 1/2 por la derivada respecto a y dos veces, que era 0. Más esta derivada por x menos 0 por y menos 0. Es decir, que sería menos 1 más menos 1. Todo esto da 0. Acá nos queda más
el 2 con el 1 medio se va, x al cuadrado, todo esto da 0 y todo esto da menos x por y. ¿Dudas? Sí, profe, una pregunta. Sí. O sea, cuando haces la derivada con respecto a y, esa es la que tienes al cuadrado, la anterior, lo último que hiciste. Esto. Claro, o sea, estás derivando con respecto a y, pero agarras la derivada anterior que hiciste de x, digamos, ¿así? Exactamente. Ah, ok, o Exactamente. sea, es la contraria siempre. Claro, acá lo que te dice es cuántas veces tenés que derivar respecto a qué variable. Primero respecto a x y después la que te dio respecto a y, o al revés. Primero respecto a y y después la que te dio respecto a x. ¿Sí? Ok, entonces digamos que mi razonamiento estaba bien, o sea, de que agarro la que tenía la que había derivado de x, la agarro para derivar con respecto a y. Así. Exactamente. Ok, ok. Y de nuevo, o bien la que tenías derivada respecto a y, la agarrás y la derivás respecto a x. Y llegás exactamente a lo mismo. Ok, está bien. Gracias, ¿Sí? En profe. cualquier orden que vos prefieras. Y si fuese, a ver, un extra, digamos, si ahora voy a tu pregunta, Agustina. Si fuese algo así, por ejemplo, no creo que les aparezca ejercicios de orden 3, sería ya demasiado. Esto sí, esto que me estás diciendo, dos veces respecto a x y una vez respecto a y. El orden en que derivan ustedes es exactamente lo mismo. Entonces, primero pueden derivar respecto a x, lo voy a escribir así, por ejemplo, derivar respecto a x a la función f, a lo que les da derivarlo respecto a y a lo que les da derivarlo de nuevo respecto a x, por ejemplo. ¿Sí? O bien cambiar el orden de estas cosas, pero lo que importa es que deriven dos veces las funciones respecto a x y una vez respecto a y. El orden de nuevo es lo mismo. ¿Sí? Si acá hacíamos primero a x y después a y, era lo mismo que si hacíamos primero a y y después a x. Ok, profe, está bien. Gracias. En todas las derivadas parciales puede ser que no te toque un número. ¿A qué te referís con que no te toque un número? O sea, en todas las derivadas, si arrancaste con una fórmula, con una función, te va a tocar una fórmula, una función, pero una vez que la evaluás, todas las variables pasan a ser números, ¿no? ¿Está bien? No sé si era eso. Bien. Bueno, de nuevo, insisto, esto es lo mismo que si, por ejemplo, deriváramos respecto a y a la función derivar dos veces respecto a x primero. O bien, si deriváramos dos veces respecto a x a la función que obtenemos al derivar respecto a y una vez. Sí, es todo igual. Bueno, listo. Con esto entonces hacemos algo simple de Taylor de dos variables. De nuevo, después los ejercicios pueden parecerse mucho a los de una variable, si les dan un plano tangente y les piden encontrar el otro, o el polinomio Taylor de orden 2, y así. Sí, en ese sentido, vean el que hizo Melanie en la clase del miércoles pasado. Bueno, entonces ahora sí, pero cortito. Quería hacer un repaso, seguimos repaso. Sí, perdón. De extremos, avísame cuando esté, de extremos en una variable. La idea es que pregunten las cosas que no se acuerden, yo asumo que todo esto ya lo vieron, así que es un poco aburrido. Pero cualquier cosa que no recuerden o no hayan visto, me preguntan. Entonces, extremos. ¿Qué quiere decir el a la 3 en la página anterior? No había ningún a, así que eso seguro que no. Este es el simbolito de la derivada. Es el simbolito de la derivada. ¿Sí? Y acá estoy indicando que estoy derivando tres veces.
¿sí? Eso significa que hay una derivada tercera y después acá tenés que mirar respecto a quién. Que es básicamente lo mismo que hacíamos acá, ¿no? O sea, esto era el simbolito, estás diciendo que estás derivando una vez y acá respecto a x. Bueno, cuando le ponemos acá, lo que estás diciendo es que estás derivando dos veces. No te sirve demasiado si no miras respecto a qué variables, pero básicamente, por ejemplo, eso tiene que coincidir con la cantidad de veces que estás derivando respecto a las variables, ¿no? Es simplemente notación, pero para indicar cuántas veces uno deriva. Bien. Extremos de funciones. Bueno, no sé qué estoy tocando ahora. Extremos de funciones. En una variable. De nuevo, es medio aburrido todo esto que vamos a hacer ahora porque ya es casi repetido y vamos a tratar de no hacerlo muy largo esta clase. ¿Sí? Si tenemos f que sale del dominio de f, que va a ser un subconjunto de R y llega a R, lo que vamos a buscar es el extremo, ¿sí? Buscamos que, como bien decían en la teórica hoy, básicamente, si uno mira el gráfico, lo que estamos buscando son estos puntitos, que son x o x0, que están por encima de un entorno, o estos puntitos que están por debajo de un entorno, sin importar si después lo superamos por arriba o por abajo. ¿Sí? Es decir, x0 máximo local si f de x0 es más grande que f de x para todo x que esté en un intervalito. Y voy a escribir el intervalito así: correrme un poquito para la izquierda, correrme un poquito para la derecha. ¿Sí? Es decir, si cuando nos corremos un poquito para la izquierda, un poquito para la derecha, siempre estamos por abajo de lo que vale la función en ese punto. Y x0 es un mínimo local si f de x0, acá es un mayor o igual, ¿sí? No un mayor estricto, es menor o igual que f de x también cuando nos corremos un poquito. ¿Sí? Poquito es lo tan poquito que uno pueda necesitar. No sé qué es lo que... ¿La A qué significa? ¿Qué es lo que dice luego de R en R? Buscamos. No sé cuál es la vuelta. Ah, esto es para todos. Uy, perdón, ya me fui de materia. No sé si nunca lo vieron eso. Para todo. O sea, siempre que evaluemos en un numerito que esté en este intervalo o en un intervalo chiquitito, vamos a estar por arriba o por abajo, dependiendo de si es un máximo o un mínimo. Bien. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para buscar esto? Si vieron la teórica, supongo que sí. Pero, digamos, el primer paso que uno haría, y que se va a repetir en dos variables, en cierta forma, es buscar los puntos críticos. ¿Sí? Entonces buscamos puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Son los puntos que pueden ser eventualmente máximos o mínimos. ¿Sí? Básicamente lo que hacemos es, si tenemos infinitos puntos en el dominio, como no podemos evaluar en cada uno y estar viendo si la función es máximo o mínimo, porque son infinitos, lo que hacemos es, con algún método, descartar infinitos y quedarnos con finitos. Es decir, quedarnos con algunos candidatos.
Y después de esos candidatos hay que, en principio, estudiarlos individualmente a cada uno, con algunos métodos, ¿sí? Pero pasamos básicamente de infinitos a finitos, es decir, que es un avance importante. ¿Quiénes van a ser los puntos críticos? Van a ser puntos en los que la derivada se anula, ¿sí? Siempre que estén en el dominio. Si no, no tiene sentido hablar de derivada en ese punto, ¿no? Siempre que estén en el dominio de la función f. Y opción 2, puntos en los que la función no es derivable. Puntos del dominio perdón, yo encima estoy escribiendo y mi letra es horrible, pero nada más que para dar una receta. Puntos del dominio en que f no es derivable. ¿Sí? Bueno, y después teníamos en principio dos métodos. Voy a usar uno para los primeros ejercicios, que es el que uno se acostumbra al comienzo, y después otro que eventualmente va a ser el que más nos va a servir para dos variables, una generalización de ese método. Entonces, voy a poner opción 1 y vamos a ver opción 2. Opción 1, estudiar el signo de f' antes y después del punto. ¿Sí? Recuerden que si f' en un punto X era positiva, entonces f está creciendo, ¿sí? Entonces f crece. Si f' de X era negativa, f decrece. ¿Está bien? ¿Todo esto se acuerda? Si hay alguien que no, bien. Ejemplos. Si hay alguien que no me avisa, eso lo voy a decir. Y nos detenemos en lo que sea necesario. Vamos a hacer algunas cuentitas, ¿sí? Pero nada más que eso. Entonces, por ejemplo, si agarramos x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 5, bien, entonces el dominio de f son todos los reales, y f' de x es 4x al cubo menos 4x, o sea que nos queda esto, x al cuadrado menos 1, ¿sí? Y entonces los puntos críticos, que es plantear la ecuación f' de x igual a 0, bueno, esto ocurre si solo si 4 por x, y esto lo podemos descomponer como x menos 1 por x más 1. Es igual a 0. Es decir, que los puntos críticos son solo donde la derivada se anula, porque la derivada está bien definida en todos lados y el dominio es todo. En este caso serían 0, 1 y menos 1. Y ahora vamos a hacer la tablita.
menos infinito menos 1, menos 1, menos 1, 0, 0, 0, 1, 1. Los puntos críticos exactamente son las raíces de la derivada, de nuevo repaso acá. Los puntos críticos son o bien los puntos en los que la derivada se anula, o bien los puntos en los que la derivada no está bien definida y que estén en el dominio de la función. Esos puntos también los agregamos como puntos críticos. ¿Sí? En este caso, como la derivada de la función está definida en todos lados, se los agrega. Bien, f'. Acá la derivada de f vale 0. Y acá evaluamos, por ejemplo, si evaluamos en menos 2, esto nos queda menos 24, si no hago mala cuenta. Sería menos 1 por menos 3, 3, por menos 2, menos 6, por 4, menos 24, que es menor que 0. O sea que la función en este intervalo, como la derivada no cambia de signo, siempre está decreciendo hasta que llega al 0. Si evaluamos f derivada en menos 1/2, esto queda positivo, ¿sí? Es 4, se puede escribir así, menos 1/2 por menos 3/4, que es positivo. Eso era consecuencia del teorema de Bolzano, ¿no? Exactamente. Si la derivada de la función f', o sea, si f' no tiene ceros en este intervalo, por lo tanto no cambia de signo, porque además es continua, ¿no? Entonces, como es continua y no tiene ceros, no cambia de signo, como en un numerito dio negativo, siempre va a tener que ser negativa la derivada y por lo tanto la función f siempre va a ser decreciente. Sí, exactamente eso mismo es consecuencia del teorema de Bolzano. El menos 1/2 donde salió, agarro un numerito que esté en este intervalo para averiguar el signo de la función f' en ese intervalo. ¿Sí? De nuevo, mis únicos ceros de la función derivada son estos 3. Como no tiene más ceros, ya sé que entre menos 1 y 0 seguro que no se anula ni cambia de signo, porque es continuo además. Entonces agarramos un numerito cualquiera de acá, por ejemplo menos 1/2 o menos 1/4 o menos 0,9, el que quieran. Evaluamos a la derivada y vemos el signo. Todos van a tener el mismo signo. Porque de nuevo, si no, debería haber otro 0 entre menos 1 y 0. Evaluamos ese número, nos dio positivo, quiere decir que siempre es positivo ahí. ¿Está bien? Agarramos el numerito que nos parezca mejor, digamos, para evaluar. Entonces, por ejemplo, ahora entre 0 y 1, agarramos a alguien que esté entre 0 y 1. Por ejemplo, 1/2. ¿Sí? Pero también podría ser 1/4, 1/3, 1/10, lo que quieran. Y ahora nos quedaría 4 por 1/2 por menos 3/4. Estoy evaluando acá. ¿Sí? Y esto es negativo. ¿Sí? Como es negativa en todo este intervalo la derivada, entonces la función siempre es decreciente en ese intervalo. Y por último, por ejemplo, f en 2 me quedaría 4 por 2, 8, y acá me queda por 3. ¿Sí? Que lo que me interesa es que es positivo. ¿Está bien, Milagros, con lo que hice? Y los demás, o sea, acá termina el análisis y podemos deducir ya si son máximos o mínimos. Pero si alguien tiene una duda con lo que hicimos hasta acá, me avisa. Ok, entonces, de nuevo, acá la función viene decreciendo, llega al 0 y empieza a crecer.
Entonces acá lo que tenemos es un mínimo. Ahora lo escribimos más prolijamente, no lo voy a escribir acá entonces. Acá viene creciendo y empieza a decrecer, tenemos un máximo, y acá viene decreciendo y empieza a crecer, tenemos un mínimo. Entonces, x igual a menos 1 y x igual a 1 son máximos, son mínimos, y x igual a 0 es un máximo. ¿Sí? Acá además f en 0 vale 5 y f en 1 es lo mismo que f en menos 1, que vale 4. Obviamente eso hay que reemplazarlo en esta función. ¿Sí? Es decir, sería 0 al cuadrado menos 2, perdón, 0 a la cuarta menos 2 por 0 al cuadrado más 5. Y esto es cuando hacemos 1 a la cuarta menos 2 por 1 al cuadrado más 5. No hay que confundirse de evaluarlo en la derivada. Bien, entonces otra pregunta que uno se puede hacer es si son absolutos o no. Antes hablamos de locales, ¿sí? Que era local, era que cerquita de ese punto esté por arriba, pero no nos interesaba lo que pasaba después, es decir, si después lo pasábamos o no. Ser absoluto justamente es que nunca se pase de ese punto la función. Es decir, x0 es máximo. Evaluamos en la función original, en f, no en f'. ¿Sí? Que es a la que le estamos buscando máximos y mínimos. ¿Está bien? X0 es máximo absoluto si f de x0 es más grande o igual que f de x para todo x. Y x0 es mínimo absoluto. Ahora veo eso si f de x0 es menor o igual que f de x para todo x. Ok. O sea, sí, la función f en x era x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 5. Eso. Bien, entonces hasta ahora tenemos, ¿sí? Si hacemos un gráfico más o menos, acá está el 5, acá está el 4, el menos 1, el 0, el 1, y tenemos que la función vale estos puntitos, es decir, que hace algo así, y acá empieza a crecer. Pero no sabemos si empieza a crecer. Ya el hecho que acá empieza a crecer y después no pueda volver a bajar, porque entonces tendríamos otro máximo, nos dicen que estos dos van a ser mínimos absolutos. ¿Sí? Pero para saber eso, podemos calcular el límite cuando x tiende a más infinito. ¿Sí? Acá recuerden, podríamos sacar x a la cuarta factor común. Este iba a 0, este iba a 0, y entonces esto es más infinito porque este va a más infinito. Y va a más infinito si calculamos a más o a menos. Y lo voy a poner así para ahorrar un poco de tiempo. ¿Sí? Es decir, que esto de alguna manera crece, y por lo tanto, x igual a 0 es máximo local, porque en algún momento lo superamos, y x igual 1 menos 1 son mínimos absolutos.
f de menos 1 igual a 4, sí. Voy a volver a escribir por las dudas. Que es lo mismo que si hablamos acá en menos 1. Los absolutos tenemos que estudiar si la función crece o no. Sí, o sea, si en algún momento pasamos el número o no. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nosotros estamos acá, ya sabemos que la función no tiene más máximos o mínimos que estos 3 puntos. Porque si no, tendríamos que haberlos encontrado cuando estamos estudiando los puntos críticos. ¿Qué quiere decir que no tenga más máximos o mínimos absolutos? Bueno, que si acá la función está creciendo, va a seguir creciendo todo el tiempo. Entonces, bajar de este punto ya no va a poder bajar. Porque de nuevo, si empezara a bajar, tendríamos un nuevo máximo. Y eso ya no está. Entonces, estudiamos el límite infinito, porque no tenemos ninguna asíntota ni nada en este tipo de funciones, ¿sí? Entonces estudiamos el límite, cuando el límite nos dice que tiende a más infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que se va para arriba. Si se va para arriba tan alto como nosotros queramos, en algún momento pasa el 5. Y por lo tanto el 5 no es absoluto. Es decir, no es un punto que esté por arriba de toda la función, como si son absolutos estos. Toda la función, si nosotros trazamos esta recta, toda la función siempre se encuentra por debajo de esta. Digo, por arriba. ¿Sí? Y por eso son mínimos absolutos. ¿Y cómo puede ser para que ambos máximos y mínimos estén absolutos? Ahora vemos uno. Ahora vemos un ejemplo de eso y vemos que efectivamente puede pasar. ¿Sí? O sea, básicamente, por ejemplo, si esto tendiera, en vez de a infinito, si tendiera a 3, a 4,5, por ejemplo, querría decir que sube, pero sube hasta el 4,5, es decir, nunca pasa el 5 ni baja del 4. Y de nuevo, como no va a haber otros máximos y mínimos, ya sabemos que estos son los únicos y que esos son los absolutos. ¿Sí? Ahora después lo vamos a hacer un ejemplito más cortito, o no más corto, pero sí más concreto. ¿Está bien? Bien. Hagamos ustedes otro ejemplo. Bueno, mira, tengo varios, pero no quiero hacer muchos. F de x igual a x a la 2/3. Este es un poco similar a uno que hicieron en la teórica, pero no es exactamente igual. Sí, entonces, f' de x. O sea, de nuevo, dominio de la función son todos los reales. F' de x, ¿cómo se derivaba de esta cosa? Bajamos el exponente y restamos 1. Es decir, que nos quedaría 2/3 por x a la menos 1/3. Por lo que lo mismo, 2 sobre 3 raíz cúbica de x. Claro, porque esta función lo que dice es raíz cúbica de x al cuadrado. Sí, primero que la raíz cúbica le podemos tomar todos los valores que queramos, pero además si fuese, por ejemplo, raíz cuarta o raíz sexta, estamos elevando al cuadrado, o sea que primero matamos el signo y después calculamos raíz. ¿Sí? Bien, ¿quién es el dominio de la derivada? Son los reales menos el 0. ¿Sí? Porque no podemos evaluar en 0, entonces, además vemos que f' de x igual a 0 ocurre si solo si 2 sobre 3 raíz cúbica de x es igual a 0, si solo si, multiplicando esto por 0, nos queda que 2 es igual, lo voy a escribir así en 2 pasos. Si solo si 2 es igual a 0, o sea que es un absurdo esto. No se puede. Sí, básicamente una fracción siempre es 0 si el denominador es 0.
Bueno, entonces puntos críticos, ¿quiénes son? El cero, exactamente. El cero porque no está definida la derivada ahí. ¿Sí? Entonces, después sí, lo que vamos a hacer es estudiar cómo se comporta la derivada ahí. Bueno, evaluamos en menos 1. Por ejemplo, elegimos un puntito de este intervalo. Acá la derivada no existe, ¿sí? Y nos queda 2 sobre 3 raíz cúbica de menos 1. Esto es menos 1, o sea que esto es menos 2 tercios. Y evaluamos en un puntito de este intervalo, por ejemplo en 1, ¿sí? Uno fácil de hacer la cuenta. Y esto nos queda 2 tercios, que es positivo. Eso es todo lo que nos interesa, ¿no? El signo. Entonces, en 0, donde la función vale 0, ¿sí? F en 0 es igual a 0, tenemos que es un mínimo. ¿Es absoluto o es local? Absoluto. ¿Por qué? Porque f de x igual a raíz cúbica de x al cuadrado es mayor que 0 si x es distinto a 0. ¿Sí? En todo caso siempre va a ser mayor o igual. Bien, hagamos uno más y después pasamos al siguiente criterio. Hablemos ¿Puedo de volver a la teoría por un segundo? Sí. Perdón, hoy estoy medio sordo, así que sí. No sé si querías volver para atrás o ver algo de nuevo. Sí, de nuevo, en este caso, o sea, podemos estudiar el límite y vamos a ver que la función tiende a infinito. La x está elevada al cuadrado, claro, porque es a los 2 tercios, ¿no? Entonces es al cuadrado y después raíz cúbica. Decía, si la... Podemos estudiar límites y ver demás, pero si la función tiene un punto en el cual agarra un mínimo y después no tiene un máximo, quiere decir que nunca va a poder, si estaba subiendo, nunca va a poder volver a bajar. O sea que nunca puede sobrepasar este punto por abajo, ¿no? De nuevo, no sé si había que hacer algo más cuando voy para atrás. ¿Me avisan? Bien, f de x e a la menos x por menos x al cubo menos 2x al cuadrado menos x más 5. ¿Sí? Entonces, de nuevo, dominio de la función f son todos los reales. F' de x, ¿quién va a ser? Es la derivada del primero por el segundo sin derivar.
más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esto sería e a la menos x, y acá ponemos. Bueno, cambio el signo todo, ¿sí? X a la 3 más 2x al cuadrado, le cambio el signo por este menos. Más x, perdón, acá era un más. Este menos, ¿de dónde sale? Del menos que está en la exponencial. Derivé primero la exponencial, entonces multiplico por la derivada del exponente. ¿Sí? Perdón, estoy haciendo mucho lío con esto. Vuelvo a empezar. Copié otra función y no me van a dar los números como yo quería. Perdón. Justamente ese era el ejercicio que me estaban preguntando. Sería e a la menos x al cubo, menos 2x al cuadrado, más 2x, más 2. Después de que los números den algo razonable y además que pase lo que queríamos que pasara. Entonces ahora nos queda menos, de nuevo, derivada del primero, menos e a la menos x, por el segundo sin derivar. Menos x al cubo, menos 2x al cuadrado, más 2x más 2. Más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Menos 3x al cuadrado, menos 4x, más 2. ¿Sí? Ahora cambiamos los signos cuando metemos este menos en el paréntesis. Me quedaría x a la 3, más 2x a la 2, menos 2x, menos 2. Y le sumamos todos estos. Menos 3x al cuadrado, menos 4x, más 2. Es decir, que sería x a la 3, 2x al cuadrado menos 3x al cuadrado es menos x al cuadrado. Menos 2x menos 4x es menos 6x. Menos 2 más 2, 0. ¿Sí? Entonces tenemos que f' de x, eso parece un por, no lo voy a poner. F' de x es igual a 0. Sí, solo sí. Esta ecuación. Sí, bueno, primero el dominio de f' son todos los reales, ¿no? No hay que olvidarse de esas cosas. Como la exponencial siempre es positiva, esto ocurre si solo si el polinomio es 0. Y este lo podemos factorizar. X por x al cuadrado menos x menos 6. Y esto es lo mismo que si ponemos x por x menos 3 por x más 2. ¿Sí? Haciendo la formulita resolvente salen los numeritos. ¿Hasta acá vamos bien? Bien, entonces puntos críticos. Van a ser el 0 o el menos 2, vamos a poner el orden, el 0 y el 3. Bien, y entonces lo que deberíamos hacer es armar la tablita con todas estas cosas. ¿Sí? Menos infinito a menos 2. ¿Por qué en la derivada hay dos exponenciales? Porque hago regla del producto. Derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por derivada del segundo. ¿Sí? Avísame, Sabrina, cuando esté
No sé, Agustín, si esa era la pregunta. Perfecto. Y el negativo es por este menos que aparece acá, que después lo metí en el paréntesis. Entonces le cambié el signo a todos estos. X cubo menos 2x más 2x cuadrado menos 2x menos 2. Claro, o sea, este menos x me apareció un menos 1 acá. ¿Sí? Bien, entonces, de nuevo sería menos 2, menos 2 a 0, 0, de 0 a 3, 3 de 3 a más infinito. Esto siempre queda fijo. F y F' acá vale 0, 0, 0. Y acá hay que evaluar, ¿sí? Como son un montón de números, fíjense que lo único que me interesa es, este siempre decíamos es positivo, lo único que me interesa es el valor acá. O lo que es más fácil acá. Si evaluamos, por ejemplo, en menos 3, me quedan todos negativos, por lo tanto el signo es negativo porque son 3. ¿Sí? Dejo que ustedes que hagan la cuenta. Pero, por ejemplo, acá evaluando menos 3 nos queda negativo, que decrece. Si evaluamos, por ejemplo, en menos 1, este me queda negativo, este me queda negativo, este me queda positivo. O sea que es positivo el producto. Este de nuevo, por ejemplo, evaluando en menos 3, evaluando en menos 1. Ahora, por ejemplo, acá podemos evaluar en 1. Y entonces de nuevo me queda positivo, negativo, positivo, o sea que es negativo. Y acá, si evaluamos, por ejemplo, en 4, me queda todos positivos por lo tanto es positivo. ¿Sí? Entonces de nuevo tenemos que x igual a menos 2 y x igual a 3 son mínimos. X igual a 0 es máximo. Y entonces estamos en principio, dejémoslo así. Entonces estamos en un caso como antes, ¿sí? F en 0 vale e a la menos 0 por menos 0 a la 3, menos 2 por 0 a la 2, más 2 por 0, más 2, que esto vale 2. Como acá. F en menos 2 es, haciendo la cuenta, menos 2 por e a la 2. ¿Sí? Esto es algo así como casi 9, o sea que esto nos da casi menos 18. Bien por abajo. Y f en 3 nos va a dar e a la menos 3 por, voy a escribir así, menos 27, menos 18, más 6, más 2, haciendo estas cuentitas. Y esto es algo así como menos 1,84, es decir, que está por acá. Quizás un poquito más abajo. Es decir, que la función, digamos, si uno quisiera hacer, va a ser algo así. Va a ser algo así. Y acá ya sabemos que empieza a crecer, el problema es hasta cuándo, y acá ya sabemos que viene bajando, o sea que es algo así. Entonces, a ver, x igual a 3, ¿qué tipo de mínimo es?
local. ¿Sí? Nada más que con encontrar un punto que esté muy por debajo. X igual a 2, ¿qué tipo de, a menos 2? ¿Qué tipo de mínimo es? Exactamente. En este caso es absoluto. ¿Sí? Sin necesidad de estudiar límites, porque yo sé que acá la función viene bajando, por tanto no puede estar por debajo porque no tiene otro máximo. Y acá tampoco va a poder volver a bajar porque si no tendría otro máximo. ¿Sí? Ahora, para averiguar si este es absoluto o no, lo que tenemos que hacer es estudiar límites. Entonces, límite, cuando x va a más infinito, de la función f de x. Menos x a la 3, y no voy a hacer toda la cuenta si no cree alguien que sea necesario. ¿Cómo se hacía esto? O sea, esto lo podemos escribir como x a la más infinito. Sí, perdón, Matías, ahí decime cuando esté. Ahora igual después vuelvo para terminar el gráfico más o menos. De nuevo, ¿cómo calculamos un tipo de límite de ese estilo? Ahí está. Gracias. Acá me queda menos x a la 3, menos 2x a la 2, más 2x más 2, sobre y a la x. ¿Sí? Podemos pasar, como este tiene negativo, lo pasamos abajo como positivo. Y esta es una determinación de tipo infinito. Exactamente, con L'Hopital. En una variable podemos usar L'Hopital. En las demás ya no. Hacemos L'Hopital, entonces nos queda menos 3x al cuadrado, menos 4x más 2, y la de abajo no hace nada. Queda exactamente igual. Entonces, podemos volver a hacer L'Hopital. Y nos quedaría menos 6x, menos 4, estoy haciendo todo aunque dije que no lo iba a hacer, sobre e a la x, y nos vuelve a quedar otra indeterminación del mismo estilo, volvemos a hacer L'Hopital. Sí, pero ¿cuál es el chiste? Que la exponencial nunca se mueve y que el polinomio sí. Y esto da 0. Siempre que hay una determinación, puede hacer L'Hopital exactamente. Siempre que hay una... No, siempre que hay una determinación de tipo infinito sobre infinito o 0 sobre 0. ¿Sí? En ese caso. Bien, a ver, Lucía, estoy viendo que me equivoqué con lo que yo quería hacer. Fíjate que acá esto nos dice que cuando vamos a infinito esto tiende a 0. Es decir, que por este lado no lo vamos a poder pasar. ¿Sí? Pero lo que habría que ver es qué pasa con el menos infinito. Entonces, ¿qué pasa si hacemos el límite cuando x tiende a menos infinito de e a la menos x por menos x a la 3 menos 2x a la 2 más 2x más 2? Ahora este tiende a más infinito. Y esto tiende a menos infinito. Perdón, a más infinito también, exactamente. Entonces, esto nos da más infinito. Sí, acá no hay indeterminación. Una vez que calculamos este límite. O sea que en este caso, esto viene así. Y este de nuevo entonces, x igual a 0, es máximo local. De nuevo, ¿qué hubiese pasado si este se aplanaba acá también, como en este caso, hubiese sido absoluto? ¿Sí? Eso es lo que podría pasar. O sea, tranquilamente puede pasar que una función cumpla eso, pero hay que pensar mejor la función que lo que pensé yo. ¿Sí? O sea, en este caso se vuelve a ir a infinito. Bueno, nos quedan por ver dos cositas. ¿Sí?
Una es el criterio de la segunda derivada, que es más parecido a lo que vamos a trabajar después. Y lo último es en intervalos, ¿sí? Pero son todos más o menos cortitos. Entonces, criterio de la segunda derivada. De nuevo, esto lo vieron en la teórica, pero básicamente si tenemos una función, digamos, si f, de nuevo, que sale del dominio y llega a R, el dominio contenido en R, y tenemos que A es un punto crítico de f, o ya que estamos con x0, pongámosle x0, punto crítico de f, y f es derivable dos veces en A. Entonces, si f derivada dos veces en A es positivo, perdón, estoy volviendo a el x0, entonces x igual a x0 es un mínimo. Mínimo, en principio, local. Absoluto hay que estudiarlo de nuevo. La derivada segunda, si la derivada segunda es negativa, entonces x igual a x0 es un máximo. Y el problema está cuando la derivada segunda nos queda igual a 0, entonces no dice nada. En ese caso, tenemos que arreglárnosla para estudiarlo de otra forma, por ejemplo, como lo veníamos haciendo recién. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si, volviendo a nuestro ejemplo, f' de x, recuerdo que era e a la menos x por x a la 3 menos x a la 2 menos 6x. Entonces, si queremos aplicar el criterio de la segunda derivada en los puntos críticos, buscamos la derivada segunda. Y de nuevo, es derivar, acá voy a poner volviendo al ejemplo. Volviendo al ejemplo. Derivando nos quedaría e a la menos x, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivado por la derivada del segundo. Y sumando, esto nos queda. Hago la cuenta, ¿sí? E a la menos x por menos x al cubo, más 4x al cuadrado, más 4x, menos 6. Bien, y entonces acá evaluamos f' en menos 2, hay que reemplazar acá, pero esencialmente lo que da es 10 por e, lo voy a hacer en la otra hoja. No voy a hacerlo rápido, pero creo que es demasiado prolijo. Bueno, entonces, según criterio, evaluamos puntos críticos. Recuerdo, puntos críticos eran menos 2, 0 y 3. Entonces evaluamos f' en menos 2, donde dice x ponemos menos 2 y nos queda e a la 2
por 10, que es positivo, y que por lo tanto el criterio nos dice que si es positivo, entonces será un mínimo. F', no prima. Derivada dos veces. En 0, esto es e a la 0 por menos 6, que es negativo. Entonces, x igual a 0, máximo. Y la derivada segunda en 3, nos queda e a la menos 3 por 15, que no es positivo. Sí. Está bien, entonces si era positivo, era un mínimo. De nuevo, esto no nos dice si es local o es absoluto, sino que simplemente nos dice si es máximo o mínimo. Bueno, ¿dudas hasta acá? Bien. Entonces, bien, a ver, hagamos. Bueno, no voy a hacer una más de este caso, porque después vamos a trabajar y además ya se ve cómo funciona. Lo único que, de nuevo, en caso igual a 0, ¿sí? Tienen un ejemplo en la teórica donde, por ejemplo, agarran x al cubo, no les sirve el criterio este, y lo que hay que hacer es analizar con la derivada de lo que pasa antes y lo que pasa después, en una variable. Y con lo último que vamos a ver hoy es qué ocurre si la función está en un intervalo acotado. Entonces, voy a poner vale, que si f sale de un intervalo a b y llega a r, ¿sí? Y es continua, entonces f alcanza máximo y mínimo absoluto. En el intervalo. ¿Sí? Toda función que sale de un acotado, un compacto, que esté acotado también, va a alcanzar máximo y mínimo absoluto. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es decidir si las funciones tienen máximo y mínimo absoluto, y si lo tiene, vamos a decir quiénes son. Entonces, decidir si tienen máximo y mínimos absolutos. Entonces, sí. Perdón si estoy yendo muy rápido, me avisan y bajo un poco, ¿sí? Nada más que porque repaso y me parece que se van a aburrir si voy más lento. Pero si quieren que vaya un poquito más lento, me avisan. A ver, si f de x es x al cubo, entonces f' de x es 3x al cuadrado. El dominio de ambas funciones son todos los reales. Y entonces el punto crítico solamente es cuando f' se anula.
Esto es 0, si solo si x es igual a 0. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, si queremos usar el criterio de la segunda derivada, nos queda 6x, y entonces la derivada segunda es 0, es 6 por 0, que es 0. Entonces no dice nada. Entonces, tenemos que analizarlo con la tablita. Bueno, es fácil ver, por ejemplo, si evaluamos en menos 1, esto siempre es positiva. Así que en menos 1 va a dar positiva, en 1 va a dar positiva. Y entonces, x igual a 0 no es extremo. Y f no tiene máximos ni mínimos. Sí, es decir, no solamente en este caso máximos y mínimos absolutos, sino directamente no tiene extremos. ¿Qué pasa si consideramos ahora f del menos 2, 5? ¿Evaluaste? Sí, evalué, por ejemplo, acá en 1. Y acá evaluando en menos 1, por ejemplo. ¿Está bien? Pero podría haber elegido cualquier otro, ¿no? Siempre y cuando estuviese en el intervalo que aparece acá. ¿Qué pasa si ahora tenemos f del menos 2, 5 y f de x es x al cubo? Que es la que analizamos recién. ¿Sí? Recuerden que el gráfico de la función f, x al cubo, es algo así. Bueno, en este caso, puntos críticos. ¿Quiénes son? 0 y alguno más. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Recuerden, sí, y esa es un poquitito la trampa que tienen estas cosas, que cuando uno derivaba, la formulita la hacía con un cociente incremental que no me voy a meter, pero que calculaba límites por izquierda y por derecha. Entonces, si ahora nos paramos en el borde de la función, por más de que tenga esta formulita y esta formulita el dominio sea todo, el dominio de esta función ahora es el menos 2 y el 5. O sea, entre el menos 2 y el 5. Por lo tanto, no podemos tomar límite por derecha en el 5, ni límite por izquierda en el menos 2. Entonces, el dominio de f', donde nosotros podemos calcular la derivada porque es lo único que existe para nosotros, es el intervalo abierto menos 2, 5. No es verdad que exista la derivada en los bordes, si la función está restringida a este intervalo. Es decir, que como puntos en los que no se puede evaluar la derivada, son también el menos 2 y el 5. ¿Sí? Si no queremos pensar tanto en eso, podemos pensar directamente que sumamos los bordes de los intervalos. Siempre que estemos en un intervalo cerrado, sumamos los bordes como puntos críticos. Pero de nuevo, esencialmente es por esto, porque la derivada en esos bordes no está bien definida. ¿Está bien eso? Ahora, más importante todavía que esto es que este resultado nos dice que si f sale en un intervalo cerrado y es continua, ¿sí? Acá podemos poner compacto y es continua, el intervalo este no puede ser no cerrado. O sea, si no es cerrado, este resultado no vale.
¿sí? Tiene que ser un intervalo, unión de intervalos cerrados, pero vamos a quedarnos así con esto simple. Tiene que ser sí o sí cerrado. F es continua, entonces F alcanza un máximo y un mínimo absoluto a la vez. Entonces, como este intervalo es cerrado, ¿sí? Como F es continua, no voy a escribirlo después, perdón. Voy a escribir en otra hoja, así tenemos espacio. Como entonces podemos decir que el intervalo, no el intervalo, sino los bordes del intervalo, porque ahí no podemos derivar la función. Como F es continua, en el menos 2, 5, entonces F alcanza máximo y mínimo absoluto, las dos cosas. Sí, sí o sí tiene que alcanzar las dos. Entonces a la pregunta de si alcanzaba o no, la respuesta es que sí. Y ahora tenemos que averiguar quiénes son. Pero los únicos puntos críticos son 0, no sé si hay ni hablar, menos 2 y 5. Es decir que para encontrar un punto crítico, o sea, para encontrar los máximos y los mínimos, basta con evaluar en estos puntos. Es decir, estos son los únicos candidatos a extremos. Entonces basta con evaluar. ¿Sí? De nuevo, eso es importante porque lo único que tenemos que ver es evaluar en estos numeritos que tenemos acá, ver quién nos da más grande y ver quién nos da más chico. El que nos da más grande va a ser el máximo absoluto, el que nos da más chico va a ser el mínimo absoluto. El otro, si es máximo o mínimo relativo, en este ejercicio puntualmente no nos interesa. Si no, hacemos el mismo estudio que venimos haciendo. ¿Sí? Pero ¿cuánto vale f en 0? Bueno, f en 0 es 0 al cubo, que es 0. F en menos 2 es menos 2 al cubo, que es menos 8. Y f en 5 es 5 a la 3, o sea, 125. Entonces, de acá podemos decir que x igual a menos 2 es mínimo absoluto, y que x igual a 5 es máximo absoluto. ¿Dudas con este? Bien. Entonces, de nuevo, la función del gráfico de x a la 3 es algo así. Nosotros estamos cortando en menos 2 y en 5. Quedar por acá. Este sería el máximo absoluto. Y este sería el mínimo absoluto. Y todo lo demás para nosotros no importa. O sea, todo esto no existe porque nuestro intervalo, nuestro dominio es este. Lo demás para nosotros es como si no lo viéramos. Bueno, hago uno más y terminamos por hoy. De nuevo, si quieren saber más o menos cómo salía el parcial, pueden hacerlo en las consultas. Me perdí en qué ejercicio estábamos. El 3. Agarremos f
de x, que va a ser raíz de menos x al cuadrado más 1. Lo de hacer la segunda derivada es solo cuando nos dan el intervalo del dominio. No. No. Si f sale de cualquiera, o sea, f podría ser todo R el dominio, uno encuentra primero el punto crítico haciendo lo mismo que hacíamos antes, derivamos, evaluamos a 0 y sacamos quiénes son los puntos críticos. Y para esos puntos críticos lo que vamos a hacer es derivar la función una segunda vez y evaluarla en esos puntos y ver el signo de las derivadas segundas. ¿Sí? A partir del signo de la derivada segunda, obtenemos si son máximos o mínimos. Entonces, acá termino con este. De nuevo, ¿quién es el dominio de la función f? Lo que hay que pedir es que menos x al cuadrado más 1 sea mayor o igual que 0. Lo que es lo mismo que esto. Y esto nos da el intervalo menos 1, 1. ¿Sí? Acá podemos, como son los positivos, tomar raíz, nos queda módulo y lo estamos en este intervalo. Entonces, de nuevo, este es el dominio de la función f. Entonces, f continua en el intervalo menos 1, 1. Por lo tanto, f alcanza máximo y mínimo absoluto. ¿Vuelvo atrás? Sí. Decime cuando esté, Camila. Bueno, entonces hacemos lo mismo de antes. ¿Sí? Derivamos la función, buscamos puntos críticos. Y a eso le agregamos los extremos del intervalo donde no podemos derivar la función. ¿No? ¿Listo? Entonces, f' de x sería 1 sobre 2 raíz de menos x al cuadrado más 1 por la derivada de lo que está dentro de la raíz, que es menos 2x. ¿Sí? Es decir, que esto es menos x sobre raíz de menos x al cuadrado más 1. f' en x es igual a 0, si, solo si, menos x sobre raíz de menos x al cuadrado más 1 es igual a 0. De nuevo, si, solo si, el numerador es 0. Entonces, ¿quiénes son los puntos críticos? Uno es el 0. ¿Y los otros quiénes son? Fíjense que seguro que con uno solo no me alcanza porque como estamos en un intervalo cerrado, alcanza máximo y mínimo absoluto, exactamente. O sea que por lo menos 2 tengo que tener. Ahí está. Entonces, evaluamos. ¿Sí? Si ya sabemos que alcanza máximo y mínimo absoluto, evaluamos y vemos quién es el más grande y quién es el más chico. f en 0 es raíz de 0 al cuadrado más 1, o sea, 1. F en menos 1 es raíz de menos 1 más 1, o sea, 0. Y esto es f en 1. ¿Sí? Entonces, x igual a 0, máximo absoluto. X igual a 1 y a menos 1, mínimos.
absolutos. Y una sola aclaración más, en este cachito van a entrar. Por ejemplo, a lo que me preguntaban si el intervalo tenía que ser cerrado. Si agarran f de x igual a 1 sobre x, en el intervalo, por ejemplo, 0, 1, esta función no tiene máximo absoluto. Fíjense que cuando x tiende a 0, esto tiende a infinito. Es decir, que nunca va a tener un máximo absoluto. Bueno, ¿cómo sé que es máximo qué cosa? ¿En cuál ejercicio estás? ¿En este que di acá o en esto? No, ahí abajo que vos dijiste que no tiene máximo absoluto, ¿cómo sabés que es un máximo y no un mínimo? No, yo lo que digo es que no tiene. Es decir, ¿por qué? Porque si calculo el límite a 0, esto va a infinito, o sea que nunca va a poder tener un máximo absoluto. Después tendríamos que buscar el máximo o el mínimo. Pero absoluto seguro que no es. Ah, ok, ¿Está bien? El gracias. gráfico de esto va a infinito, o sea que nunca vamos a poder encontrar a alguien que sea más grande que todos. Después habría que analizar el resto. Si tiene alguno local o si algo más, ¿sí? Pero en principio absoluto seguro que no. Bien, ¿dudas? ¿Alguna otra más? Bueno, voy a dejar de grabar entonces acá.